como el ateísmo, el agnosticismo o el humanismo. Amén. El ateísmo son aquellas personas que no creen de ninguna manera en Dios. Amén. El agnosticismo no afirma ni rechaza la existencia de Dios, no creen nada más allá de lo natural, de lo que puede ver. Amén. Ellos no comprueban que existe un Dios. Amén. Y está el humanismo, que es aquel que defiende los derechos de toda persona a actuar según su naturaleza. Amén. Estas tres cosas ponen en tela de juicio la existencia de Dios o la niegan directamente. Pero para nosotros, en cambio, la existencia de Dios es la piedra angular de la vida. Amén. ¿Qué es la piedra angular? En la antigüedad, la piedra angular era la primera piedra, la primera roca que se colocaba en la esquina de un edificio y marcaba la dirección exacta y el nivel de los muros. Todo el resto de la construcción se medía en base a esta piedra angular, tomando alineación, amén, de esta única piedra principal. Amén. Y esta piedra ayudaba a conectar y sostener firmemente los muros para que no se destruyeran. Amén. Entonces decir que Dios o que Jesús es la cabeza del ángulo o la piedra angular significa que Él es la base principal. Amén. Es el centro y el soporte absoluto de nuestras vidas. Amén. Entonces esta expresión muestra que Jesucristo da orden, da unión y da firmeza a todo el edificio espiritual. Amén. Y la palabra aquí dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. Entonces es necesario que si yo me acerco a Dios, crea que hay un Dios. Amén. Que está atento a lo que yo estoy hablando con Él. Amén. Entonces el número 2 dice argumentos racionales de la existencia de Dios. Dice que por lo menos hay 4 argumentos racionales. Amén. Entonces argumentos racionales los argumentos racionales son racionamientos basados en ideas. Amén. En hechos comprobables. Y la lógica formal que busca convencer al hombre mediante afirmaciones claras sin tener que depender de emociones. Amén. O sea, busca una lógica a algo. Amén. Entonces, estos argumentos racionales se emplean para demostrar que Dios existe. El primero de ellos es el argumento cosmológico que sostiene que todo lo que existe tiene una causa justificada. Es decir, existe por algo, amén, que sostiene que como el cosmos, el universo existe y tuvo un comienzo, hay alguien superior que debió crearlo. Amén. Como segundo el argumento está el argumento teológico o de diseño, que sostiene que el universo revela inteligencia, orden, armonía y propósito, denotando así la existencia de un ser inteligente que lo diseñó. Amén. Esta es como una idea filosófica que afirma que todo el orden, que toda la complejidad y el propósito de la naturaleza demuestran que existe un ser superior e inteligente que lo creó todo. Amén. Como número 3 dice que está el argumento axiológico o de la ley moral, que habla del reconocimiento por parte del hombre de una bondad superior o ideal moral que está por encima de todo el universo moral. Amén. Y es un conjunto de principios, de valores, de normas, de verdades acerca de lo que es el bien y el mal. Amén. Y que nos rigen y nos dan sentido a nuestra vida humana, a nuestra vida del creyente. Amén. Y este argumento tiene la necesidad de un legislador supremo, o sea, de un Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Y está el cuarto argumento, que es el argumento etnológico histórico, que sostiene que entre los pueblos de la tierra se encuentra una percepción o un sentimiento de lo divino manifestado en cultos. Amén. En todo tiempo y lugar el ser humano siente la necesidad de adorar a un ser superior. Entonces este argumento se basa para decir que como todas las culturas, todas las tribus del mundo a lo largo de la historia han tenido una forma de creencia en lo divino, debe existir una realidad superior, alguien supremo, que originó ese sentimiento en nosotros, ¿cierto? Y este argumento sostiene que una creencia compartida por toda la especie humana no puede ser un error total. Amén.
Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre Dios? Amén. La Biblia dice que existe un Dios solamente. Amén. Dios revela su existencia a través de la naturaleza que Él mismo creó y mediante su palabra que Él mismo inspiró. La revelación de Dios está en cada página de la Biblia. El primer verso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén. Y David escribió que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Por eso Pablo afirma que todos los hombres conocen algo de Dios, porque Dios así se lo ha manifestado. Amén. Yo le voy a invitar que busque su Biblia en esta hora. Vamos a leer 2 versículos. El primero es Romanos capítulo 1. Vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Amén. Romanos capítulo 1, verso 19 y verso 20. Leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Dios se muestra claramente a través de la naturaleza, de modo que la humanidad conoce su poder, su deidad, y nadie tiene excusa para decir que Él no existe. Amén. Entonces vemos aquí una evidencia visible. El mundo y todo lo que creó muestra claramente la gloria de Dios. Amén. Demuestra que hay algo sobrenatural, superior a nosotros, que sí existe. Amén. Y podemos ver que aquí dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Amén. Estos son atributos de Dios, amén, de su poder eterno, de su naturaleza divina. Y se observan al observar la grandeza de la naturaleza, lo infinito del océano, amén. Entonces esta prueba no es un misterio oculto, sino algo que Dios pone al alcance de todos. Por eso dice, Él lo manifestó, amén. Entonces al tener prueba delante de los ojos, ninguna persona puede decir que no sabía nada acerca de Dios, amén. Ahora hay una diferencia, que las personas que no conocen la palabra de Dios lo pueden conocer por medio de su creación, amén, de lo que Él ha hecho. Pero muchos deciden ignorarlo, amén. Él muestra su bondad, su majestad, su poder, por medio de todo lo creado. Cerros, árboles, naturaleza, el clima, todo eso es creado por Dios. Entonces la gente no puede decir, yo no conozco de Dios, no conoce la palabra de Dios, pero conoce la creación de Dios, amén. Luego está Hebreos capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al verso 3 todos juntos. ¿Ya lo buscaron? Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 y leemos en el nombre de Jesús. Dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, en la purificación de nuestros pecados. Amén. Se sentó a la diestra, al poder de la majestad, no al lado derecho. Nos está refiriendo que Él se sentó al lado derecho del Padre. Él está diciendo que se sentó a la diestra. Amén. En poder, en gloria, en majestad. Amén. Entonces aquí se nos está diciendo que Jesucristo es la máxima y superación y la máxima y superior revelación de Dios, el creador y sustentador de todo el universo, amén, y su manifestación como Hijo único que limpió nuestros pecados. Entonces Jesús es el resplandor exacto de la gloria de Dios y la representación fiel de su ser, mostrando que Jesús y Dios son uno, amén. Bendito es el nombre de Jesús. Dice acá, Dios es uno.
Y la Biblia así lo enseña. Leímos en Deuteronomio 6:4 que dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, en el mundo aún existe confusión concerniente a cuántos dioses hay. Incluso hay cristianos que creen en más de un Dios, amén. Nosotros, en cambio, creemos que solo existe un Dios. Es decir, creemos en la unicidad de Dios, lo que nos categoriza como unicitarios o unicistas. Ahora, la unicidad se refiere a la cualidad de único, amén. O sea que no existe nadie igual y superior a Él, amén. Y esta es la cualidad que Dios posee, porque Dios es un Dios indivisible, que no se puede dividir. Y este concepto teológico es muy antiguo. El historiador Josefo registra que Abraham, quien vivió en tierra de los caldeos, amén, en Babilonia, fue el primero en declarar abiertamente que Dios es uno, por lo cual los caldeos se levantaron contra él y Dios decidió sacarlo de ahí. Sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, le dice el Señor, amén. Entonces la doctrina de la unicidad es central en la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento la enseñan claramente y enfáticamente, que es lo que leíamos en Deuteronomio 6:4. Viene a ser la declaración de fe más distintiva e importante, no solo para los judíos, sino para nosotros. Amén. Y los judíos la llaman en este verso el Shema, y lo citan con mucha frecuencia. Pero en el Antiguo Testamento hay muchos otros versículos que afirman que Dios es uno. Por ejemplo, Éxodo 23, que dice, donde encontramos los 10 mandamientos, los cuales con estas palabras, el Señor dice, no tendrás dioses ajenos de mí. Cuando yo escucho esta palabra, ¿qué logro entender? Porque es clara, pero ¿qué pasa? Hay gente que no le ha sido revelada, amén. Pero cuando el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no habrá nada superior a mí, amén. No habrá nada en comparación conmigo, amén. Y Dios enfatizó el Shema al declarar que Él es un Dios celoso que no tolera que los suyos tengan otros dioses, amén. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20 porque estamos hablando de unicidad. Hay versículos que necesitamos leer, amén. Éxodo capítulo 20, verso 5. Bueno sería que tuviéramos a mano estos versículos, los estudiáramos, amén. Éxodo capítulo 20, verso 5. Estamos aquí en la parte donde Dios habla los 10 mandamientos. Leemos en el nombre de Jesús, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta de los que me aborrecen, amén. Leamos también Deuteronomio 5:7. Amén. El celular está conectado con lo que estamos enseñando hoy día. Deuteronomio capítulo 5, verso 7. Amén. Dice en el nombre de Jesús, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está el verso de Deuteronomio, el verso 32, 39, lo voy a leer. Yo dice, ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, amén. Aquí él dice que no hay ningún otro Dios en él, ni con él, amén. Que él es completamente soberano, amén. En 2 de Samuel dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a lo que hemos oído con nuestros oídos. Y en 1 de Crónica dice, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído, amén. Vemos que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos habla ya de que hay un Dios y creador de todas las cosas. Que en ese tiempo no haya sido revelado el nombre es otra cosa, pero Él seguía siendo Dios al principio y sigue siendo Dios el mismo hasta el día de hoy. Amén. Entonces dice que no hay otro Dios fuera de Él. Y en el Salmo 86, capítulo 10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Dice que solamente Él es Dios, amén.
Y el profeta Isaías también escribió varias declaraciones enfatizando la verdad de la unicidad de Dios. Leamos todos juntos, dice en la pantalla: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Imagínense, acá en Isaías ya estaba hablando de un Salvador. No había sido revelado el nombre, pero estaba hablando de un Salvador. Fuera de mí no hay un Salvador. Él es el Salvador, amén, que luego fue manifestado, amén. Pero acá está diciendo, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá, amén. Él recalca su celo hacia lo divino, hacia su autoridad como Dios, amén. Luego dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Luego dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice el Señor. Luego dice, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Amén, bendito es el nombre de Jesús. Vemos acá versículos importantes que nos declaran que Dios es uno, amén, y que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso Él está diciendo, no te hagas dioses ajenos delante de mí, mírame a mí. Yo soy el único y verdadero Dios, amén. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, asimismo, el Nuevo Testamento afirma que Dios es uno. Es decir, continúa la enseñanza del Antiguo Testamento respecto de la verdad fundamental. Y Jesús mismo cita Deuteronomios y lo llama el primero de todos los mandamientos. Y dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y continúa diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Este es el primer mandamiento. Amén. El principal mandamiento, o sea, reconocer, amén, que Dios es uno. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Los apóstoles así lo enseñaron también, dice. En Romanos 3:30 dice, Dios es uno. En 1 Corintios 8:4 dice, no hay más que un Dios. En 1 Corintios 8:6 dice, solo hay un Dios. En Gálatas 3:20 dice, Dios es uno. Amén. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos. Amén. Estamos viendo acá que no hay una dualidad como algunos creen. Está hablando que hay un Dios y un Padre, el mismo de todos, amén. Dice en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios. Luego dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces jamás se debe aceptar la idea de un Dios compuesto o divididos en tres personas, amén, porque no es bíblico, amén. Luego viene la naturaleza, amén, de Dios, y examinaremos ahora dos áreas de la existencia de Dios, su naturaleza y sus atributos. Entonces los seres humanos tendemos a imaginar a Dios como si fuera uno de nosotros. ¿Por qué? Como dice que somos hechos a su imagen y semejanza, pensamos que es tal cual somos nosotros, cuando en realidad Él es muy diferente de nosotros. Y todo intento humano de representar a Dios mediante imágenes esculpidas o descripciones literarias siempre va a quedar corto. La naturaleza de Dios se extiende mejor por medio del estudio de los atributos. Amén. Ahora, ¿qué son los atributos? Son cualidades distintivas, aquellas cosas que a Dios lo hacen único. Amén. Y un atributo es una cualidad o propiedad. Amén. Y es mediante el estudio de estos atributos de Dios que podemos conocer la esencia de su ser, o sea, su naturaleza divina. En primer lugar dice que Dios es espíritu. Amén. Y esto lo afirma Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estamos hablando de Dios espíritu. Amén. También dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y eso lo dice Lucas capítulo 24:39, que dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, como veis que yo tengo. Amén. Vemos acá cuando se le aparece el Señor, amén, luego de la resurrección, y él le dice, mira, palpad, ved. Amén, no soy un espíritu, soy yo, aún en carne. Amén. Y es por esta razón que Dios prohíbe que hagamos imágenes de Él o que lo comparemos con cualquier cosa con vida. En Deuteronomios 4, 15, 20 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado, amén, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos. Él está diciendo que Él creó todas estas cosas. Está diciendo, no te hagas imagen ninguna, ni en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra. Amén, Él se está mostrando Él por sobre todas las cosas. Amén. En Isaías 44 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen? Amén. Para que nada es de provecho. He aquí que los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Los creadores de esas mismas imágenes son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados. Aún, amén, dice el Señor, que tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Son solamente imágenes esculpidas, talladas. Amén, porque el Señor dice que nadie la ha visto. Amén, no hay cosa semejante que se parezca a Él. Por ende, no podemos tener de referencia, por ejemplo, un Cristo colgado en la pared. Eso no es bíblico. El Señor dice, no corresponde. Ni de yeso, ni de madera, ni de plata, ni de oro, ni de nada. Amén. El Señor no quiere que se hagan imagen y semejanza de Él. Amén. También Dios es amor, según Primera de Juan, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También la naturaleza de Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Así que espíritu, amor y luz son características esenciales, elementos fundamentales de su naturaleza divina. Amén. Ahora vamos a ver atributos importantes, amén, que necesitamos conocer del Señor. Primero dice que Dios es omnipotente, amén. Y así como Él se presentó a Jacob en Betel diciendo, yo soy el Dios omnipotente, entonces en otras palabras, Él no tiene limitación. No está sujeto a ninguna ley como nosotros humanamente estamos sujetos a la ley de gravedad, amén. Porque Él es Dios. Él no se cansa, Él no se fatiga, Él no duerme, no tiene necesidad de caminar. Y así lo reconoció Job cuando dijo, yo conozco que tú todo lo puedes, amén. Entonces el Dios omnipotente es el que tiene el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. Él es el todopoderoso, amén. También está un atributo que es Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está presente en todo lugar. Él se encuentra en todas partes al mismo tiempo. Su espíritu lo llena todo, su presencia cubre toda la tierra. Así lo dice Isaías, que dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a él, aquel que es pobre y humilde, de espíritu y que tiembla a mi palabra, amén. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿En dónde podré caer según nuestra mente limitada? Amén, porque Él es un Dios omnipresente, está en todas partes. Aún otros seres espirituales como los ángeles y los demonios están confinados a un espacio limitado, amén, pero no así el Señor. En Marcos
dice que, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Vimos el endemoniado aquí de Garadeno que le dice, no me envíes. Amén, porque como espíritu, como demonio, está limitada a un cierto espacio. No es como el Dios que puede estar en todas partes, amén. También está Judas 1:6 que dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Vemos que estos ángeles caídos, amén, aquellos que desobedecieron al Señor, también están confinados en un espacio reducido, limitado. Ellos no pueden salir de ahí si el Señor no lo permite. Amén. En Apocalipsis dice, vi un ángel que descendía del cielo con la mano del abismo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso allí un sello sobre él, para que no se engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dios está hablando acá que va a llegar el momento en que el diablo va a ser atado. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces caemos en el error de poner al diablo al mismo nivel que Dios, y no es así. El diablo es creación de Dios, amén. Entonces no están al mismo nivel. Entonces, omnipresente, el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Amén. La omnipresencia de Dios significa que Dios es un ser total, que está presente en cada punto del espacio, en todo momento, sin dividirse ni desgastarse, amén. Dios creó el espacio físico, por lo tanto no puede ser contenido ni limitado por él. Dios es presencia total. No hay una mitad de Dios acá y otra mitad de Dios acá, amén. Su esencia completa habita en cada átomo del universo. El universo entero es infinitamente pequeño comparado con la grandeza de Dios. Él contiene toda la creación, no la creación lo contiene a Él. Amén. Es tan grande su presencia que no puede ser contenida ni limitada. Amén. Y si Dios dejara de estar presente en un solo lugar por un milisegundo, ese lugar y todo lo que hay dejaría de existir de inmediato, porque Él sustenta todas las cosas. Amén. Dios es el creador del tiempo, por lo tanto Él no tiene principio ni fin, amén. Y pueden estar dos personas orando en lugares diferentes, uno en el norte, uno en el sur, amén. Y aún así Dios los escucha y se hace presente, amén. Si no fuera así, yo creo que tendríamos que turnarnos para orar. No podríamos ahora hacer oraciones juntos, ¿no? También dice que Dios es omnisciente. Esto significa que Él todo lo sabe. Vimos el Dios omnipotente, que es quien todo lo puede. El Dios omnipresente, que es el que está en todas partes. Y también está el atributo que es Dios omnisciente, que Él todo lo sabe. Amén. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Nos enseña que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras intenciones, nuestros planes. Amén. Dios tiene conocimiento completo de todo. Amén. Incluyendo el futuro. Hebreos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Determinado consejo y anticipado conocimiento. Él ya lo sabe. Él ya sabía que iba a ser crucificado. Amén. Como Dios quizás podía no haberse prestado a no haber hecho eso. Pero es tan grande el amor de Dios, es tan grande el amor por su creación, que Él decidió, amén, someterse a todo ese dolor, a todo ese sacrificio. Entonces la omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento infinito, un conocimiento perfecto y eterno, amén, en todas las cosas, sin necesidad de aprender o de recordar algo para razonar, amén. Dios no procesa información ni descubre datos. Él simplemente lo sabe de todo de forma
instantánea, amén, y simultánea. Su sabiduría no tiene grados. No sabe algunas cosas mejor que otras. Él las domina todas. Amén. Conoce el funcionamiento de una célula, así como conoce la galaxia completa. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando estos tres atributos, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, se entrelazan? Amén. Un ejemplo concreto. Mira, imagina un evento trágico. Amén. En la vida de una persona en un rincón aislado del mundo. Amén. ¿Cómo actúan estos tres atributos? Por la omnipresencia, Dios no tiene que viajar. Amén. Porque Él está en todas partes. Amén. Él ya está ahí, en el centro mismo. Amén. Habitando en el instante. Por la omnisciencia, Dios no necesita que le expliquen el problema, porque Él ya lo sabe. Amén. Conoce el dolor exacto de la persona. Amén. El impacto que va a causar en el futuro y las posibles soluciones. Amén, que Él pueda tener. Y por la omnipotencia, Dios tiene la capacidad absoluta de intervenir, sostener a la persona, transformar el corazón, incluso cambiar las leyes físicas si es necesario para Él cumplir su propósito. Amén. Entonces, cuando estos atributos se unen, forman una filosofía, amén, que se llama un ser máximamente perfecto. Porque el poder sin el conocimiento es destructivo. La omnipotencia sin omnisciencia es destructiva. El conocimiento sin presencia es distante. Amén. La omnisciencia sin la omnipresencia marca una distancia. Amén. La omnipresencia sin poder es inútil, es un testigo débil. Porque si Dios tuviese solamente la omnipresencia, Él podría estar ahí, pero sin la omnipotencia no podría resolver la situación, no podría tomar el control. Entonces sería un testigo débil. Amén. Y para nosotros esto significa que el universo no está creado y sostenido al azar, sino por una mente, un ser divinamente superior. Y ese es el Dios que adoramos, el Dios que lo llena todo, lo sabe todo y lo puede todo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús también. Otro atributo más de esto es que Dios es santo. Y me gusta esta parte, ¿sabe por qué? Porque Dios nos dice, sed omnisciente porque yo soy omnisciente. Él nos dice eso, Él dice, sed santo porque yo soy santo. Él nos da un acceso a la santidad, mostrándonos, dándonos la oportunidad de ser santos porque Él es santo, amén. Él es absolutamente santo, Él habita en santidad y pureza, Él nunca habita en el pecado y por eso nos manda, santifíquense pues y sean santos porque yo soy el Señor tu Dios. Y santidad implica perfección, implica bondad, misericordia, justicia, fidelidad y muchas otras virtudes que Dios tiene, amén. Entonces el término hebreo que es santo, de santo acá es kadosh, que significa cortar, separación. Entonces, por lo tanto, santidad es separarse del pecado. Amén. Dios es santo porque es una categoría totalmente diferente a todo lo creado. Él no tiene principio ni fin, Él es incomparable. Amén. No hay nadie igual que iguale el poder. Amén. La sabiduría o la existencia de Dios. Dios es completamente libre de cualquier contaminación, cualquier maldad, cualquier egoísmo, cualquier pecado. Amén. Y Dios no solo decide no hacer el mal, sino que su naturaleza misma, su santidad, hace imposible que Él mienta o engañe. Amén. Y por eso Él actúa con justicia. Entonces, cada vez que un ser humano en la Biblia experimentó una manifestación real de santidad con Dios, su reacción inmediata no fue la de alegría, fue la de shock. Amén. Fue la del asombro. Por ejemplo, Isaías, al ver la santidad de Dios, gritó, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque él entendió su propia imperfección. Pedro, al ver el poder milagroso de Jesús, dice que cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En el tabernáculo en el Antiguo Testamento, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, que se llamaba el lugar santísimo, amén, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y solamente si estaba purificado. Si en él se hallaba pecado, al contacto de él pasar, amén, del lugar santo al lugar santísimo, era muerto inmediatamente, amén. Entonces, para acercarnos a Dios y tener una relación con Él, Dios no deja de ser santo. Nosotros tenemos que dejar de ser pecadores.
Amén, para poder acercarnos al Señor y ser santo, porque Él nos dice que Él también es santo. Amén. También dice acá que Dios tiene una individualidad. Amén. Tiene una personalidad y tiene una racionalidad. ¿Qué es la individualidad? Dios es un yo distinto, diferente a cualquier cosa igual que haya sido creado que nosotros con nuestra mente podamos imaginar. Amén. Él es autónomo. Tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo. Amén. No depende de otros, trabaja por cuenta propia. Él es individual. También dice que Dios tiene una personalidad, Él posee un intelecto, posee emociones, posee voluntad. Amén. La Biblia muestra que Dios piensa, Dios ama, Dios se compadece, Él toma decisiones, se enoja. Amén. Pero Él aún así sigue teniendo un trato con los seres humanos. Él también tiene racionalidad. O sea, Él actúa con propósito, con lógica, con sabiduría, con orden. Amén. Su mente diseñó el universo con lógica y a la perfección, con coherencia. Y se comunica de manera comprensible mediante la verdad y la moral. Amén. Él es un ser inteligente, con una voluntad definida y con una habilidad de razonar. Finalmente, el hecho de que los seres humanos seamos seres emocionales también indica que Dios tiene emociones, ya que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Vemos aquí que hay cuatro atributos de Dios. Amén, que está omnipotente, está omnisciente, omnipresente, y también está que Dios es santo. Luego hay manifestaciones de Dios. Amén. Siendo que Dios es espíritu y que para el hombre es imposible verlo, tocarlo, Dios ha tenido que revelársele de diferentes maneras a través de manifestaciones. La palabra manifestación viene de la palabra griega anadeixis, que significa mostrar públicamente, y phanorosis, que significa hacer algo visible, manifiesto o conocido. Entonces, una manifestación es una muestra pública de algo visible. Amén. Una de las maneras que Dios se hizo visible al hombre en el tiempo antiguo fue por medio de teofanías, amén, o manifestaciones corporales. Entonces, ¿qué es una teofanía? Es una manifestación visible de Dios a los seres humanos. Por ejemplo, Dios aprendió como un hombre, Abraham, amén. O sea, por ejemplo, Dios apareció como un hombre a Abraham. Vemos que en Génesis dice la palabra, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando él los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Amén. Jehová, el Señor Dios, se le apareció a Abraham como un hombre y Abraham logró reconocerlo. Eso es porque Dios permitió que él lo viera. Amén. A Jacob también dice que así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vino, vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, respondiendo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vemos acá como el ángel del Señor se le aparece a Jacob y él logra tener una lucha, él logra palparlo. Eso sucedió porque Dios lo permitió. Amén. También Moisés dice en Éxodo 33, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia y seré clemente para con él, que seré clemente, dijo. Dijo, verá hombre y vivirá. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Y dijo, aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro.
Vemos acá a Moisés también teniendo una conversación con el Señor en donde el Señor, o sea, donde Moisés logra visualizar las espaldas del Señor. Amén. Hay otros profetas que también lograron tener un contacto con el Señor. Pero las teofanías fueron manifestaciones de Dios para determinados momentos y lugares. Pero en Jesucristo, Dios se manifestó en carne para toda la humanidad. Él fue visible por un amplio periodo de tiempo, como se lee en 1 de Timoteo 3:16, que dice, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, manifestado en carne, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros en un cuerpo real humano. Amén. Ahora, ¿cuál es la gran noticia? Que ese Dios que fue espíritu, que dicen que en el principio, amén, Génesis 1:1, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ese Espíritu se hizo carne. Amén. Reveló una imagen. Amén. Dice, justificado en el Espíritu demostró y confirmó que Jesús era verdaderamente el Señor con todo su poder y con toda su gloria por medio de la resurrección. Dice, contemplado por ángeles, los seres celestiales, los ángeles fueron testigos de cada momento de la vida del Señor aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su victoria, amén. Dice, proclamado entre las naciones. Y este mensaje acerca de Jesús no se quedó solo en un grupo limitado de personas, sino que empezó a ser anunciado por todo el mundo. Dice, creído en el mundo. Muchas personas de diferentes lugares aceptaron con fe el nombre de Jesús y se arrepintieron. Luego dice, recibido arriba en gloria. Después de terminar su trabajo aquí en la tierra, Jesús subió al cielo para reinar en honor y majestad. Amén. Ese es el Dios al cual servimos, amén. Un Dios poderoso, un Dios soberano, amén. Tenemos entonces que Dios se ha manifestado al hombre de tres maneras. Y me gusta porque siempre lo dice el pastor. Como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Como Padre en la creación, amén. Como el creador de todas las cosas, amén. El que dio origen a la vida, amén. Como autoridad, como fuente de todo lo que existe. Como Hijo en la redención, amén. El sacrificio que Él hizo como ser humano, sin dejar de ser Dios, por cada uno de nosotros, demostrando, amén, su máximo amor por nosotros, y como Espíritu Santo el día de hoy en cada uno de nosotros, nuestros corazones, guiándonos, dirigiéndonos, alentándonos, amén. Entonces, como Padre me creó, como Hijo me salvó y como Espíritu Santo me acompaña. Un mismo Dios manifestado de tres maneras diferentes, amén, visto en el periodo desde la creación hasta lo eterno, amén. Bendito es el nombre de Jesús. Ahora bien, estas tres manifestaciones de ningún modo implican la existencia de tres personas en la divinidad. Amén. Pues la enseñanza bíblica sugerida en Deuteronomio 6:4 es clara. Oye, amén, un Señor, una fe, un bautismo, amén. Y esta afirma que solo existe un Dios verdadero. En cuanto a la manifestación de Dios en carne por medio de Jesucristo, debemos decir que esta fue la única manera que Dios podía venir a este mundo y rescatarlo. Era tanta la maldad que el sacrificio de animales, la sangre del animal ya no era suficiente. Se requería un cordero inmolado, una sangre pura, santa, amén, que pudiese sacar todo eso por medio de ese sacrificio, ese derramamiento, amén, en la cruz, amén. Por ahora diremos que al manifestarse en carne por medio de Jesucristo, Dios también nos reveló un nombre que había estado oculto, amén. Los nombres en el tiempo bíblico eran por lo general más significativos que hoy en día. De verdad que si hoy día ponemos cualquier tipo de nombre que ni siquiera sabemos lo que significa. Suena bonito, ese nombre quiero para mi hijo. Y estos nombres solían revelar algo de carácter, amén, el origen o la vida de las personas. Por ejemplo, a Abraham el Señor le dice, tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, amén. Jacob, que significa suplantador, amén, porque vemos el tema de la primogenitura en él. Del mismo modo, Dios ha usado diferentes nombres y títulos para identificarse a sí mismo, para darse a conocer al ser humano. Sus nombres nos enseñan diferentes aspectos de su carácter y poder. Vemos aquí que dice Elohim,
Dice la palabra en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Y comúnmente Elohim se traduce como dioses. Pero ¿qué significa realmente? Pluralidad de majestad o virtudes. Y esta es una regla del idioma en la que una persona usa la primera persona del plural. Nosotros, nos está refiriendo a que hay 3 personas o 2 personas. Amén. Y esto lo usaban antiguamente los reyes para hablar de ellos, de su gloria. Por ejemplo, yo soy rey, ¿cierto? Yo tengo autoridad, yo tengo majestad, yo tengo poder. Entonces nosotros, lo que hay en mí, amén, está hablando. Lo que hay en mí, no que yo tenga 3 personas diferentes conmigo. También está el Elohim, que significa el más alto, el altísimo. Adonai, que significa Señor. El Shaddai, que significa el Dios todopoderoso. El Olam, que significa Dios eternal. Me gusta Jehová Jireh, que significa el que provee. Amén. Y Jehová, que significa el que existe por sí mismo. Amén. Jehová es el nombre divino más usado en el Antiguo Testamento, el que los judíos adoptaron como nombre oficial de Dios. La palabra Jehová viene del término YHVH, que aparece en Éxodo. Amén. Vamos a leer Éxodo, que dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Amén. Y es llamado en griego el tetragramatón. Como el alfabeto hebreo carecía de vocales antiguamente, y para que la palabra pudiera pronunciarse, un grupo de religiosos del siglo IX llamados masoretas creó un sistema de vocales que nos ha permitido leerlo y pronunciarlo. Amén. Entonces estos masoretas agregaron las vocales de Adonai, resultando la palabra Jehová, que dio origen con el tiempo a Jehová. Amén. La revelación de Dios al hombre por medio de nombres y títulos ha sido progresiva, es decir, Dios fue manifestando poco a poco su carácter o personalidad por medio de ellos. Sin embargo, y desde tiempos antiguos, diferentes hombres no se sintieron satisfechos con esa revelación y quisieron conocer el nombre específico de Dios, indagando sobre él y aún preguntando directamente a él. Mire lo que dice Génesis 32:29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Amén. Vemos cuando estaba en la lucha con el ángel: declárame tu nombre. Y el Señor le dice: ¿por qué? ¿Con qué autoridad tú me dices a mí cuál es mi nombre? Amén. En Éxodo 3 dice: y dijo Moisés a Jehová: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a nosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Mas respondiendo Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Amén. Así le dirás a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado. Ellos querían un nombre específico. Amén. Pero aún no era el tiempo para ser revelado. Amén. En Jueces dice: entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que se cumpla tu palabra? Para cuando se cumpla tu palabra te honremos. Amén. En Proverbios dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes, amén. Hay varios personajes de la Biblia que han querido y le han preguntado directamente al Señor cuál es su nombre, pero el Señor no se lo ha revelado porque no era el tiempo. Amén. Entonces, como conclusión, la respuesta a aquella gran pregunta tardaría aún en llegar, por lo que Dios prometió lo siguiente. Y presta atención a este versículo que está en Isaías 52. Dice: mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo, yo Dios, que hablo, estaré aquí presente, manifestado en carne con un nombre. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor en ese versículo. Amén. Y hay algo importante antes de terminar. En Mateo 1:21, el Señor dice: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo del sus pecados. En Mateo el Señor le está hablando a José, pero en Lucas el Señor dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vemos que el Señor habla a José y habla a María, amén, revelando el nombre de Jesús,
Luego más adelante en ellos dice, y no hay ningún otro nombre, y no hay ningún otro nombre, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Yo los voy a invitar que se ponga de pie en esta hora. Amén. Dios nos ha dado a conocer su nombre. Estamos en tiempos privilegiados, hermanos, en donde podemos invocarle con autoridad, con revelación, con conocimiento, este nombre que es por sobre todo nombre. Dice la palabra que toda rodilla se doblará ante Él, amén. Que no nos hagamos imagen alguna en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Hay un Dios poderoso, existe un Dios soberano. Y como hijos de Dios hemos recibido esa revelación. Necesitamos atesorar la palabra del Señor, necesitamos conocerla. Y dice el Señor, todo lo que pidieres en mi nombre. Amén, en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Amén, bendito es el nombre de Jesús. Les recalco, somos privilegiados. Somos privilegiados en estar en estos tiempos. Son tiempos difíciles, sí. Pero así como Dios te estuvo como Padre en la creación, como Hijo en la redención, hoy lo tenemos como Espíritu Santo. El mismo Dios que creó todas las cosas. Lo tenemos con nosotros y en nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora por esta palabra. Amén, Señor Jesús. Bendito Rey, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por recordarnos, Señor, nuevamente, Señor, algo que quizás ya estaba en nosotros, Señor, pero que el día de hoy, Señor, tú nos has puesto nuevamente en mente. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Señor. Hemos recibido, Señor, un bautismo en el nombre de Jesús, Señor, creyendo que hay un solo Dios, Señor, soberano y poderoso, Señor, en todas las cosas, en todas partes, en todo lugar, con un poder sobrenatural, Señor, que nuestra mente finita, limitada, Señor, no logra captar, Señor, pero que tú, Señor, por gracia, Señor, nos has permitido tomar el día de hoy, Señor. Agradecemos, Señor, un tiempo, Señor, en el cual tú nos recuerdas, nos traes a la mente lo importante, Señor, de haber recibido este nombre, Señor. Lo importante, Señor, porque tú cuando nos creaste, Señor, fuimos creación, pero cuando tú moriste por nosotros, Señor, pasamos a ser pertenencia tuya, Señor, y en esta hora, Señor, como hijos tuyos, Señor, recibimos tu palabra, Señor amado, para atesorarla, Señor, para entenderla, para meditarla, Señor Jesús,